arcades ahora tenían los nuevos y populares juegos de combate, donde uno mismo podía salvar el mundo de los alienígenas presionando repetidamente un botón. Pero aún más populares eran los juegos de personajes como Donkey Kong y Pac-Man. Según el creador de Pac-Man, Toru Iwatani, la inspiración para el personaje le llegó por una pizza a la que le faltaba un pedazo. Si usted suspira por los juegos del pasado, la Vintage Arcade Superstore en Glendale, California, puede resucitar su infancia con uno de sus juegos de arcade restaurados. La mayoría de los clientes son personas que jugaron estos juegos de niños. Algunos clientes son coleccionistas. Tenemos algunos clientes que son celebridades. Tenemos la mayoría de los productos de software de los juegos de video de principios de los 80, como Miss Pac-Man, Galaga, Defender Asteroids, Donkey Kong. Si no tenemos algo, lo podemos encontrar para usted. Lo reparamos completamente, rehacemos los paneles de control, le colocamos nuevos vidrios al monitor, nuevas marquesinas, conectores, repintamos los lados. Muchas veces los redecoramos. Por supuesto, Jim prueba personalmente cada juego antes de ser enviado al cliente. Por dentro, los juegos de video son máquinas bastante simples, hechas posibles por nuestro viejo amigo, el microprocesador. La corriente llega a través del cable, pasa por este transformador. Hay algunos fusibles. Este es el regulador de poder. Aquí está la tarjeta del computador. Aquí están los chips de memoria. Este es el microprocesador. Aquí está el monitor que muestra la imagen. Luego las bocinas aquí arriba. El panel de control está al frente y eso es básicamente lo que forma un juego de video. La tecnología de los juegos de video hipnotizó a una nueva generación impresionable. Y como mucho de la electrónica en los 80, los juegos se hicieron lo suficientemente pequeños y económicos para llegar al hogar. Las ventas de las consolas de juego caseras como la Atari 2600 explotaron. Había algún interés por parte de muchos padres por adquirir los juegos para el hogar, para que sus hijos jugaran en casa en lugar de ir a ese espacio desconocido del arcade, donde los padres perdían control sobre sus hijos. Desde el punto de vista de los niños, los juegos que eran conversiones de juegos populares del arcade para las consolas tendían a ser inferiores técnicamente hablando. Inferiores o no, los juegos de video caseros fueron un éxito. El fundador de Atari, Nolan Bushnell, parecía haber descubierto una fórmula que funcionaba, al menos por un tiempo. Un 2600 contenía un microprocesador muy simple, corriendo tal vez a 1 MHz. Y esa naturaleza primitiva le permitía manejar solamente juegos en 2 dimensiones, con solo pocos colores y pocos objetos moviéndose en la pantalla. Bushnell permitió una cultura abierta de desarrollo de juegos, lo que significa que otras compañías podían producir cartuchos compatibles con la 2600. Algunos de los juegos no eran precisamente excelentes. Como resultado de eso, Atari de algún modo perdió el control de esa plataforma. Eso llevó a principios de los 80 a una especie de colapso en la industria. Los fabricantes de juegos que siguieron, como Nintendo, aprendieron de los errores de Atari. Codificaron y patentaron sus consolas e insistieron en lineamientos estrictos de control de calidad. A pesar de algunas asombrosas innovaciones en juegos de video y gráficos con los años, aún miramos con nostalgia a esos juegos de los 80. Si encuesta a estudiantes universitarios actuales, más del 50% de ellos ha jugado con una Atari 2600, aún hoy en día. Por alguna razón ha mantenido su popularidad. La Atari 2600 dio en el clavo de cierto tipo de experiencia interactiva de juego que es posible en una plataforma muy simple. Realmente son juegos eternos. Si los juegos no eran lo suyo, entonces tal vez recuerde otros adelantos relacionados con la televisión. MTV, CNN y HBO eran algunos de los canales de cable especializados que hacían su gran debut en la pantalla. Pero no era posible verlo todo. ¿O sí? Presentamos al VCR. Les permitió a las personas capturar la televisión y no tener que organizar sus vidas para ver su programa favorito. Pues ahora podían simplemente poner una cinta en la máquina, programar el tiempo, grabar y salir a hacer lo que tuvieran que hacer. A pesar del hecho de que el reloj siempre parecía creer que era medianoche, la videograbadora nos permitió grabar un programa en su horario regular y verlo después. Hoy suena muy simple, pero fue muy importante en ese momento. El fenómeno resultante fue esa noción de cambio de tiempo. Por supuesto, lo otro que ocurrió fue que las personas encontraron el botón de adelantar y podían saltarse los comerciales o las partes del programa que no les interesaban.
Los VCR para el consumo fueron lanzados a mediados de los 70, pero pocos hogares tuvieron uno hasta los 80. En 1990, más de 200 millones de VCR fueron vendidos en el mundo. Cuando ibas a comprar uno en los primeros días, tenías una gran decisión. ¿Querías beta, el formato de cinta de Sony, o VHS, que era de JVC? Y los dos formatos eran completamente incompatibles. Las diferencias entre las dos tecnologías llevaron a una guerra de formatos de la que solo uno quedaría en pie. Ambas máquinas hacían básicamente lo mismo: grabar y reproducir un video después de insertar un cassette. En modo de grabación, un VCR utiliza un cabezal de grabación rotatorio que hace contacto con la cinta dentro del cassette. Mientras la cinta se mueve por el cabezal giratorio, este graba una señal análoga de cada cuadro como una banda diagonal en la cinta. Otro cabezal graba el sonido y la información de ajuste en el borde de la cinta. En modo de reproducción, el cabezal giratorio se alinea con la banda diagonal utilizando los códigos de ajuste de la cinta. Mientras rota sobre la banda, el cabezal lee la información de la imagen y la envía al televisor. Un cabezal separado lee el código. La similitud entre el Betamax y el VHS termina allí. El Betamax tenía una calidad un poco superior, pues usaba un cabezal más grande para leer la cinta. Y ese cabezal más grande significaba que podían colocar un poco más de detalle en la cinta y tener un poco más de claridad. Eso limitaba la longitud máxima de la cinta a 60 minutos, cuando los primeros aparatos de Betamax aparecieron. El VHS podía grabar hasta 2 horas en una cinta, y ya que la mayoría de las películas caben en una cinta de 2 horas, eso le dio a JVC una gran ventaja en el mercado de alquiler casero. Aparecieron tiendas de renta de videos en cada esquina, y pronto se hizo común rentar una película en cinta y verla desde el sofá. A diferencia de Sony, JVC dio una ventaja en licenciar su tecnología a muchos otros fabricantes de electrónicos. La competencia bajó los precios del VHS, atrayendo cada vez más compradores. Y hubo otras 2 razones por las que el VHS emergió victorioso. Las cintas de VHS eran más económicas y eran aceptadas más ampliamente en el mercado. También hubo una fuerza de la que no se habla mucho, y es el hecho de que la mayoría de las tiendas de video tenían la parte frontal donde se rentaban películas de Hollywood y también una habitación trasera donde podías rentar material pornográfico. Esta fue la primera vez que las personas pudieron realmente ver estas obras de arte en sus propias casas, y eso causó una explosión en esa industria en particular. Y ya que esa industria se estandarizó en el VHS, tuvo mucho que ver con lo que ocurría en la parte frontal de la tienda de video también. Fue el clavo final en el ataúd para el mercado del VCR casero Betamax. La tecnología de los 80 nos ayudó a divertirnos en casa, pero productos como el Walkman y el teléfono celular nos mostraron que también podíamos tener tecnología para llevar. Estás viendo este programa por cortesía de Aliwen. Vuelve a tus orígenes